Rompiendo muros. Hoy nuestro corazón se alegra porque podemos entender que Dios está con nosotros, que Dios está bendiciendo nuestras vidas y que ahora que se están abriendo las iglesias en nuestro país, que las personas pueden acercarse allí al templo y todos en un mismo sentir estamos adorando y dándole gloria a Dios, pero también tener esa bendición de creer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y por eso ahora todos los medios de comunicación están siendo inundados de este mensaje de salvación, de que las personas que no pueden asistir al templo allí en su casa, en familia, pueden recibir la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de rompiendo muros. Cuando nosotros pensamos en muros, pensamos también en protección. Hay personas que construyen sus casas y que alrededor colocan muros como protegiendo esa casa de que puedan ingresar allí el enemigo, puedan ingresar allí ladrones. También en tiempos antiguos los muros eran usados como estrategia de guerra, pero también hubo muros que fueron colocados para dividir, para separar, como el famoso muro de Berlín. Y hoy quiero que recordemos un poco la historia, cómo Berlín, siendo la capital de Alemania, en tiempos de guerra hace muchos años, ella fue dividida en dos por un muro que inicialmente midió 45 kilómetros con una altura donde algunos lugares alcanzaron a tener una altura de 4 metros. Eso pasó allí en Berlín, la capital de Alemania. Alemania políticamente estaba dividida. Se desencadenó una migración masiva de los habitantes de la Alemania Oriental, en su mayoría menores de 25 años, hacia la Alemania Occidental. Por esta y muchas razones, entonces la Alemania Oriental, para impedir que siguiera disminuyendo su población, sorprendió a sus habitantes el día 13 de agosto de 1961, cuando al despertar encontraron la ciudad de Berlín completamente dividida por un sistema de vallas y alambrados de púas provisional, el cual impedía el paso de sus amigos y familiares que quedaron al otro lado de la ciudad. En los días siguientes, las autoridades comenzaron a sustituir todos esos alambrados por una estructura más permanente de bloques de cemento, quedando las calles, plazas y también las casas divididas por la mitad. Las casas que quedaban pegadas al muro fueron totalmente desalojadas. Y así esto lo tuvieron que ellos experimentar, esa división, por 28 años. 28 años fueron aislados, 28 años ellos estuvieron lejos de sus familiares y de sus amigos. Algunos de ellos, en su deseo de volver a verlos, intentaron pasar el muro. De ellos murieron aproximadamente 600 personas que querían volver a ver a su familia, pero en su intento fracasaron. Dicen que por lo menos unas 57 personas lograron pasar, pero a través de túneles subterráneos, ya que ese muro era muy custodiado. Habían por lo menos 186 torres de vigilancia. Estos acontecimientos fueron la inspiración de una canción que muchos conocen, que se llama Libre, donde se describe la historia de Peter, un joven de menos de 20 años, quien fue el primer alemán que intentó saltar el muro de Berlín en 1962, quedando muerto allí en ese lugar, en ese llamado lugar zona de nadie. Pero gracias a Dios, el 9 de noviembre de 1989 el muro fue derribado. Y así hay muros que son barreras, que son limitantes, que nos quieren impedir ser libres. Por eso hoy quiero que miremos por la palabra rompiendo muros. Vamos a mirar el caso de un hombre en la Biblia llamado Zaqueo.
Vamos a leerlo allí en Lucas capítulo 19 versículo 1, donde habla claramente la historia de este hombre a través del cual hoy vamos a aprender grandes cosas. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aquí estamos haciendo referencia a un lugar especial. Dice que Jesús pasaba por Jericó. Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Jericó fue el primer lugar que ellos conquistaron. Y en esa época en que Josué estaba iniciando ese tiempo de conquista, Jericó era una ciudad totalmente amurallada. Y así Josué recibe la instrucción de Dios y le da esa estrategia, y dice la palabra de Dios que por 7 días todo el pueblo iban detrás de los sacerdotes, allí caminando, haciendo un voto de silencio. Nadie podía hablar, y rodearon 7 veces los muros de Jericó. Y el último día, a la orden, al sonar de la trompeta, ellos pegaron un grito, y de esa manera esos muros cayeron. Pero allí en uno de esos lugares, en una parte del muro, vivía una mujer, Rahab la ramera, la cual había creído en el Dios de los israelitas, y ella fue protegida, aunque ella vivía ahí en el muro. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios grande, y esa vez todos los muros cayeron, y de esa manera entró el pueblo de Israel y conquistó a Jericó. Ahora es Jesús el que regresa a Jericó, a ese mismo lugar, a ese lugar tan histórico para Israel, el lugar donde le dio Dios una gran victoria, la primera gran victoria de Josué. Ese lugar ahora es visitado por Jesús, y en ese lugar va a acontecer también algo impresionante. Va a suceder también un milagro, pero ahora un milagro directamente del Señor Jesús, allí siendo testigo los discípulos, siendo testigo mucha gente que habitaba en esos territorios. Entonces estamos hablando ahí en Lucas 19:2, que dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que él era jefe de los publicanos y rico. Y aquí Lucas él quiere describir quién era Zaqueo, que Zaqueo no era cualquier persona, que él era un jefe de los publicanos. Los publicanos en el Imperio Romano eran personas de alto cargo, eran personas prestigiosas, tenían gran responsabilidad. Ellos eran los que podían subcontratar recaudadores de impuestos, y de esta manera ellos se acercaban al pueblo, los recaudadores, y cobraban los impuestos establecidos por el imperio. Los publicanos, ellos eran hombres que tenían recursos, y tenían que tener recursos. ¿Por qué? Porque ellos pagaban por adelantado al Imperio Romano los impuestos de ciertos territorios, y de esa manera después ellos tenían la libertad de enviar a los recaudadores de impuestos y recuperar lo que ellos habían invertido, más las ganancias que esto les daba, y así ellos iban aumentando sus riquezas. Todo esto hacía que ellos fueran odiados por los judíos, primeramente porque los judíos veían que los publicanos, al cobrar impuesto, se veían como aliados del César, y segundo porque los publicanos, ellos tenían un respaldo jurídico, pero también tenían el respaldo militar, y si alguna persona no quería pagar los impuestos, ya sea por el respaldo jurídico o ya sea a través de la fuerza militar, todos tenían que pagar. Por esa causa, tanto los publicanos como los recaudadores de impuestos se ganaron el rechazo del pueblo judío en medio de estos tiempos. Pero cuando Jesús pasa por ese lugar, entonces este publicano, este hombre Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús.
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí vamos a empezar a ver los muros que tenía Zaqueo. Una de las cosas que tuvo que enfrentar Zaqueo para encontrarse con Jesús fue el muro de la multitud. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre rico, pero era de poca estatura, y así muchas personas pueden tener fortalezas en ciertas áreas, pero tiene sus debilidades o sus falencias en otras. Y el hecho de que Zaqueo fuera de corta estatura, eso le impedía ver a Jesús. Escuchó que Jesús iba por ahí, y cuando él miraba a la multitud, cada persona para él era como el muro de Berlín. Cada persona para él era como algo que le impedía ver a Jesús. Por eso hizo algo interesante este hombre. Él realmente demuestra que tenía un deseo ferviente de conocer a Jesús. Dice el versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Tremenda esta estrategia que escoge Zaqueo, como él decide adelantarse del camino en el cual el Señor Jesús iba a pasar, y allí él se sube en ese árbol alto porque él quiere ver a Jesús. Él sentía en su corazón que Jesús tenía algo especial y quería conocerlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él rompe ese primer muro, el muro de la multitud, el muro de sus limitaciones aún físicas, de su baja estatura, pero ahora tiene que romper el muro social. Y cuando hablo del muro de la aceptación social, recordemos que los publicanos eran rechazados por los judíos, y ahora Jesús, el rey de los judíos, el maestro, quería entrar a su casa. Mire que los publicanos eran tan rechazados que su entorno social prácticamente era de personas de su mismo nivel. Otros publicanos, otras personas que no eran aceptadas, otras personas que igual que ellos eran rechazados. Pero ese día vino Jesús y rompió con ese muro social, y viene Jesús y se acerca, y no solamente quiere hablar con Zaqueo allá al lado de ese árbol, sino que Jesús quiere entrar en su casa y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Por eso el Señor Jesús, alguna vez hablando de cómo era el corazón natural de un publicano, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y aquí vemos cómo el Señor, cuando dice que los publicanos pareciera ser que aman a los que le aman, era que al sentir ellos ese rechazo social, ellos también aprendieron solamente a relacionarse con un cierto tipo de personas. Y por eso el Señor les dice: no sean como ellos, que aman solo a los que le aman, sino que tienes que amar a tus enemigos. Ahora el Señor Jesús va a la casa de un publicano que lo está recibiendo con alegría, y cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, dice la palabra: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y aquí vemos el tercer muro que tenía Zaqueo: el muro de la crítica, el muro que viene a causa también del pecado. Como las personas hablaban de Zaqueo como un hombre pecador. ¿Acaso ellos no habían también pecado? Una vez también el Señor Jesús habla de la parábola de un publicano que entra al templo a orar, pero también habla de un fariseo
fariseo, y cómo ese fariseo en su oración levanta su rostro y le dice: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, sino que yo ayuno tantos días. Señor, yo soy fiel con mis ofrendas, y empieza como a alabarse de todo lo que él hace para Dios. Pero el Señor Jesús habla también de que el publicano no era capaz ni siquiera de levantar su rostro, sino que le habla a Dios y le dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Y ahí el Señor dice: ¿cuál cree de las dos oraciones, cuál de ellas cree que fue escuchada primero? Y cuando el Señor dice escuchada primero, quiere decir que ambas fueron escuchadas, pero la del publicano, la de ese hombre arrepentido, se escuchó primero, porque fue un hombre que delante de Dios abrió su corazón con todo su pecado, con todas sus debilidades. Claro, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, somos perdonados de nuestros pecados, y de esa manera somos aceptados y podemos entrar libres allí a ese trono de la gracia. Podemos acercarnos con libertad. En el nombre de Jesús podemos acercarnos al Padre, a quien tanto nos ama. Pero había ese muro ahora en la vida de Zaqueo. Cómo la gente le juzgaba, cómo la gente le señalaba, y no solamente le señalaba a él, sino al que quisiera acercarse a él. Tanto así que ese día el Señor Jesús se quiere acercar a él, y a quien critican es a Jesús. ¿Cómo va a estar el Señor Jesús ahí compartiendo, morando, llegando a la casa de un hombre pecador? Pero gracias a Jesús, gracias a su amor, gracias a su poder y gracias a su misericordia, que ese día en que Jesús visita a Zaqueo y entra en su casa, es un día como el 9 de noviembre de 1989. Es un día que, como ese día se cayeron los muros de Berlín, rompieron esos muros, la gente, las multitudes llegaron y tiraron ese muro abajo. Ese día el Señor Jesús rompió los muros que impedían que Zaqueo pudiera ser libre. Ese día vino Jesús y entró no solamente a su casa, sino entró a lo más íntimo del corazón de Zaqueo. Rompió esos muros que por años le estaban impidiendo acercarse a Dios. Así como esas familias que por años, por el muro de Berlín, no pudieron acercarse a sus seres queridos, así también hay gente que lleva años que sienten que hay como una barrera, que hay como un muro que les impide sentir la presencia de Dios. Sienten que hay un muro, que ellos en sus corazones quisieran crecer espiritualmente, que ellos en su mente, en su corazón añoran agradar a Dios, pero encuentran unas barreras, encuentran ataduras generacionales, encuentran acusación, encuentran mentiras del enemigo, aún condiciones en las cuales ellos se encuentran, y todo eso son muros que impiden que ellos puedan acercarse al amado, que ellos puedan acercarse a nuestro Padre celestial, al que lo dio todo por nosotros, tanto así que no escatimó entregar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que nosotros fuéramos salvos, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y por eso ese día el Señor Jesús llega allí y rompe todos los muros que rodeaban a Zaqueo, y él es libre. Y cuando los muros se rompen, todo cambia, el panorama cambia, llega el gozo, la tristeza es cambiada por alegría, el lamento es cambiado por danza. Miremos nomás cómo Zaqueo le dice al Señor Jesús las siguientes palabras. Dice que él se puso en pie y le dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y aquí vemos que Zaqueo tiene frutos dignos de arrepentimiento, donde él está diciendo: si a través de mi avaricia yo le quité algo a alguien, Señor, yo se lo voy a devolver. Señor, es que la mejor amistad que tengo eres tú. Posiblemente
soy un hombre rico, posiblemente soy un hombre que me he rodeado de gente que tiene mucho dinero, posiblemente he estado rodeado de gente de influencia, pero ninguno como Jesús, ninguno que rompa esos muros, ninguno que tenga el poder para romper esas barreras. Ninguno que sea capaz de entrar a mi casa y cenar conmigo, aún conociéndome, aún sabiendo tal cual yo soy. Nadie tan sincero como Jesús. Posiblemente Zaqueo ya se había dado cuenta que las personas que le rodeaban, algunos de ellos se le acercaban meramente por interés. Posiblemente Zaqueo ya se había dado cuenta que algunas de las personas que trabajaban con él simplemente compartían con él porque de él adquirían algún beneficio. Posiblemente Zaqueo entiende que el hecho de que él tenga riquezas, eso ha hecho que personas se acerquen a él no con sinceridad, sino simplemente buscando favores. Pero ese día se acercó Jesús a él sin ningún interés, solamente deseando salvar su vida. Ese día no vino Jesús a pedirle a Zaqueo. Quizás Zaqueo ya estaba acostumbrado que por donde quiera que él iba, todo mundo le pedía favores. Zaqueo, ayúdame. Zaqueo, me falta para esto. Zaqueo, puedes prestarme. Pero ese día llegó una visita diferente. Vino Jesús, que él no vino a pedirle, sino vino Jesús a darle. Él no vino a pedir ningún favor, sino vino el favor de Dios a la casa de Zaqueo. Y ese día Zaqueo entiende que vale más su salvación, que vale más su relación con Jesús, que vale más su relación con Dios que todas las riquezas del mundo o que cualquier tipo de círculo social o relaciones con personas de influencia. ¿Quién podrá tener más influencia que el mismo Dios? ¿Quién más es poderoso que el mismo Hijo de Dios? ¿Quién más tiene ese poder para resucitar a los muertos, para dar vista a los ciegos, para traer libertad a los que están cautivos? Y ese día Zaqueo entiende que encontró un propósito en su vida. Quizás tenía riquezas, pero no tenía propósito. Quizá Zaqueo tenía fortuna, pero se sentía vacío. Nada lo llenaba. Pero cuando Jesús entra y se sienta y come con él y habla con él, siente Zaqueo que ahora su corazón cambia, que ahora su corazón es saciado, que hay una verdadera amistad y que esa amistad, aun conociéndole, le ha amado, le ha aceptado, y que aún el Señor Jesús fue capaz de permitir que los demás lo criticaran a causa de estar ahí en la casa de Zaqueo. Zaqueo miraba cómo la gente decía: ¿cómo él puede estar con un hombre pecador? ¿Cómo él puede entrar a la casa de ese publicano? Pero el Señor Jesús no le importó, porque ese día vino el Señor Jesús y hizo sentir a Zaqueo el hombre más importante sobre la faz de la tierra. Y es que eso sucede cuando nosotros venimos a Dios, cuando viene Dios a nuestra casa, cuando dice Dios: es necesario que yo entre a tu casa. Y cuando Él entra, cuando Él golpea la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Él entre, ese día tú experimentarás y te darás cuenta que Él viene a decirte que Él es tu amigo, que Él no viene para juzgarte, Él viene para ayudarte, Él viene para salvarte, y que así los demás no crean, no importa. Lo que importa es lo que Dios crea de ti. Y ese día el Señor Jesús le estaba diciendo a Zaqueo: Zaqueo, yo te creo, yo creo que tú puedes cambiar, yo creo que la obra del Padre es tan poderosa que puede transformar tu vida. Y así sucedió, porque Zaqueo, cuando habla de una manera diferente. Entonces Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús,
Hay personas que a veces juzgan a la ligera, como todas estas personas estaban juzgando a Zaqueo, como todas estas personas estaban juzgando a Jesús. Y a veces cuando alguien está ejerciendo una labor pastoral o cuando alguien está ejerciendo una labor de liderazgo y es necesario que esa persona se acerque allí a la persona que está atada con sus delitos, con sus pecados, para ayudarle, y otros llegan a pensar como cuando esa mujer llegó allá y lloró y enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas y secó sus pies con sus cabellos, y allí había un hombre que llegó y dijo: si el Señor Jesús supiera qué clase de mujer está limpiando sus pies, qué clase de mujer es la que está ahí llorando a sus pies, si Jesús supiera. Y este hombre estaba allí juzgando y señalando, pero Jesús estaba haciendo la tarea. Y es que eso sucede cuando Dios nos usa para ayudar a otras personas. Tenemos que hacer un acompañamiento, y acompañamos para que a través del Espíritu Santo, de la palabra, de la oración, las personas empiecen a ser restauradas. Pero a veces las personas que están haciendo esa tarea son señaladas. Dicen: si ese líder supiera con quién está hablando, si ese pastor supiera con quién está caminando, si esta persona supiera con quién, así como estaba pasando. Algunos decían: si Jesús supiera con qué mujer está limpiando sus pies, si el Señor Jesús supiera quién realmente es Zaqueo. Pero no nos importa, porque Dios nos ha llamado a esa tarea. Dios nos ha llamado a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y tenlo por seguro, tú que me estás escuchando, Dios está haciendo un llamado a romper muros. Dios está haciendo un llamado a romper esos muros que impiden que las personas se puedan acercar a Dios. Dios nos está llamando a ayudar a hacer canales de bendición para restaurar vidas. Pero no importa, te pueden señalar, te pueden criticar, te pueden juzgar, pero es el llamado en el cual nosotros debemos estar. Esta palabra nos está enseñando que nosotros no debemos aislarnos de las personas que necesitan conocer del Señor. Si Dios nos llama pescadores de hombres, pues tenemos que meternos en el río y tenemos que coger los pescados. Y si un pescador anda entre los pescados, pues ¿a qué huele? A pescados. Asimismo, nosotros estamos llamados a llevar este mensaje de esperanza. Muy posiblemente vamos a encontrar personas como el publicano, que las demás personas van a señalar, pero Dios nos dice: es el momento de entrar a esa casa, es el momento de llevar la palabra, es el momento de que seas un instrumento de bendición para esa familia. Y no tenemos por qué tener temor el llevar el mensaje, que otros nos miren y que otros señalen y que otros digan, porque Dios nos está llamando a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que en medio de todo esto que está pasando, en medio de esta bendición tan grande, de este milagro en Jericó, donde Dios rompió también los muros que impedían que Zaqueo se tuviera una relación tan de bendición con Dios, en este momento el Señor Jesús levanta su voz y enseña una parábola. Y es una parábola interesante. Dice que hay 10 siervos y que el Señor les da a cada uno de ellos, les da una mina. Y ahí está hablando de dinero, porque Zaqueo era un hombre que hablaba de dinero. Y él, en ese momento, las demás personas también pensaban: ese Zaqueo es un ladrón, ese Zaqueo lo juzgaban. Y el Señor escoge una parábola, y en la parábola habla de finanzas, y empieza el Señor Jesús de adrede a decirles cómo este hombre llamó a sus 10 siervos y a cada uno le dio una mina. Una mina no era poquito dinero, una mina es aproximadamente el pago de 3 meses de salario de un agricultor. Y entonces él entrega esa mina a cada uno de sus siervos.
Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dice: yo negocié con esa mina y ha ganado 10 minas. Entonces el Señor le dice: buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también viene otro siervo y le dice: mira, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y entonces el Señor le dice: buen siervo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Pero vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y esa persona que viene con lo mismo que había recibido con una mina, entonces el Señor le dice: te será quitada esa mina y se le entregará al que tiene 10 minas. Entonces los demás empezaron como a sorprenderse y dijeron: Señor, ¿cómo le vas a dar esa mina si él ya tiene 10 minas? Y el Señor les dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como el Señor Jesús viene a hablar esta parábola en ese momento en que está en la casa de Zaqueo. Como el Señor Jesús empieza a enseñar y empieza a decir que hay personas que Dios les da una mina, que Dios le da su salvación, que su salvación es muy valiosa y que tienen la capacidad de ir y romper muros, ir como Jesús y buscar 10 Zaqueos y esas personas acercarlas a los pies de Cristo. Ese hombre tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Pero también aquí la Biblia dice que habrá otro hombre que Dios le da su salvación, que Dios lo bendice y que ese hombre es capaz de ir y ganar a otros 5, de multiplicar esa salvación. Y entonces el Señor lo pondrá sobre 5 ciudades. Pero hay otras personas que Dios coloca la salvación en sus manos, que Dios coloca algo tan valioso en sus vidas, pero que esas personas no se dedican a romper los muros, no se dedican a ayudar a salvar a otros, sino que al contrario se enfrían, esconden esa mina, y dice que esa mina les será quitada, y dice: y se le entregó al que tenía 10 minas. Es eso lo que quiere decir esta palabra. Cada uno de nosotros está siendo llamado a romper muros. Estamos siendo llamados a acercarnos a personas como Zaqueo. Estamos siendo llamados a decirle al Señor: Señor, no solo te conocí a ti, Señor, sino que tú me enseñaste, Señor. Y así como tú me diste valor y me enseñaste a amarte a ti y amarme a mí mismo, hoy puedo entender, Señor, que también yo tengo que ir a la casa de los Zaqueos, que también yo tengo que ir y cenar y llevar el mensaje, y Padre Santo, traer esa libertad y ayudar a través del Espíritu Santo a buscar al perdido, al que se ha perdido. Si tú me diste una salvación tan grande, Señor, no puedo quedarme quieto. Al contrario, tengo que multiplicarme, tengo que llevar tu palabra a muchas personas. Pero hay otras personas, Padre Santo, que han menospreciado esa salvación, que han menospreciado eso que tú has colocado en sus manos, que no han sido capaces de visitar a Zaqueo, que no han sido capaces de hablarle a alguien de Dios, de presentar el plan de salvación. Pero tu palabra dice que aún eso le será quitado. Amado Dios, queremos, Señor, que tú añadas a nuestra vida. El que es fiel en lo poco, tú lo colocas en lo mucho. El que es fiel, tú no le quitas, al contrario, tú le añades más. Mira cómo todos se sorprendieron y le dicen: pero ¿cómo le va a dar esa mina al que tiene más? Porque así es el Señor, porque Dios se deleita añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole
sirviéndole al que es fiel a Él, al que pone la mano en el arado, al que no se queda meramente siendo un espectador, al que se mete en el río, al que ayuda a pescar, al que tiene el aroma de los pescados, así como Jesús. Así los demás digan: ay, usted huele feo, pero ahí huelo a salvación. Eso era lo que pasaba. Ay, ¿qué hace Jesús en la casa de Zaqueo? Pero ahí él estaba pescando esa alma y estaba ganando esa vida para el reino de los cielos. No te preocupes, hay gente que te señalará, hay gente que dirá: ay, si usted es cristiano, ¿por qué habla ya con esa persona? No te preocupes si lo que tú estás hablando es la palabra de Dios, si lo que tú estás haciendo es la labor de llevar la palabra. Insiste y síguelo haciendo, pero que realmente se cumpla eso en tu vida, que tú no te conviertas a ellos, que tú no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo, tú estás llamando personas que estén dispuestas a romper muros. Tú estás llamando personas, Padre Santo, que estén dispuestas, Señor, a quebrantar esas barreras que hay en las vidas, esas cosas que generan un bloqueo para que las personas no puedan avanzar en tus caminos. Tú estás llamando un liderazgo, tú estás llamando ministerios, tú estás dando dones, estás dando talentos, tú estás añadiendo habilidades, Señor, porque tu obra no se detiene, Padre Santo, sino al contrario. En este momento la iglesia está avivada, la iglesia, Señor, en este momento está tan dispuesta a servirte, a entrar, a salir, a hacer tu voluntad, amado Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos. ¿Cuántas personas espiritualmente están cautivas por años? Así como todos esos años que duraron esas familias allí, cautivas, encerradas, limitadas por esos muros de Berlín. Pero había gente que quería que duraran 50 años más así. Pero llegó un día en que los muros cayeron. No se cumplió el deseo de la gente que quería que duraran más años de esa manera, sino se cumplió el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que todo muro se caiga, que todo muro se rompa, para que las personas puedan tener libertad, ser libres como Zaqueo, ser libres de tal manera que entendamos que lo que más vale es la salvación del alma, que las cosas materiales son pasajeras, que la vida aquí en la tierra es como la neblina, se desvanece, pasa rápidamente, que el ser humano es como la flor del campo, que un día puede crecer y se puede ver su esplendor y su belleza, pero después se marchita y no vuelve y desaparece. Así es la vida en la tierra, es pasajera, pero la eternidad, la vida eterna, estar toda una eternidad allí al lado del Padre, que cuando lleguemos allí a dar cuentas de nuestra mina, que cuando lleguemos allí a dar cuentas de nuestra alma, Dios nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No solo cuidaste tu mina, sino que la multiplicaste 10 veces. Mira que están estas 10 personas a las cuales tú pusiste tiempo, oración, dedicación, y te dedicaste allí a ayudar a que esas almas fueran salvas. Otros vendrán y dirán allá en ese gran trono, dirán: Señor, te doy gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque me ayudaste, Señor, para que yo fuera salvo. Y el Señor dice: sí, tú guardaste tu mina, pero también te multiplicaste, y hay 5 personas, 5 almas más que tú fuiste usado a través del Espíritu Santo para que fueran salvas. Pero también habrá muchos que llegarán allí y dirán: Señor, yo no supe qué hacer con esa mina.
Señor, yo sé que eres un hombre duro, yo sé que tú recoges donde no sembraste. Bueno, todas esas cosas que dijo aquel siervo que no multiplicó su mina. Y ahí ya no se escuchará buen siervo y fiel, sino que de esa manera será retirado, porque dice que los ángeles del cielo separarán la cizaña del trigo, y que las ovejas irán hacia la derecha y que las cabras hacia la izquierda, y ese día va a haber una separación. El problema es que ahí no va a ser una separación momentánea, sino ese día va a ser una separación eterna. Así que eternamente salvos, o desafortunadamente algunas personas serán eternamente condenadas. Por eso damos gracias a Dios, porque Dios libró a Zaqueo de estar eternamente condenado, y así ha librado nuestra alma. Y así es necesario que la salvación entre a tu casa. Él lo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque vine a buscar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús, que esta palabra entre a cada corazón, que esta palabra entre a cada casa. En el nombre de Jesús oramos que todo muro se rompa, que todo espíritu inmundo que quiera oprimir la mente, el corazón, las familias, tiene que huir en el nombre de Jesús. Padre celestial, así como los muros de Jericó cayeron, así se rompa todo impedimento, todo muro, todo lo que está impidiendo que haya buena relación entre los padres y los hijos, entre la esposa y el esposo. Dice la palabra de Dios que en los posteriores días vendrá allí como el espíritu de Elías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque cuando hay división, cuando hay guerra, eso desata maldición. Cuando hay peleas entre hermanos, eso desata maldición. Cuando los hijos deshonran a sus padres, eso desata maldición. Pero cuando el hijo honra a su padre y a su madre, la palabra dice que ahí hay bendición, porque se alargarán los días de tu vida. Y esto es lo que hace el Señor, traer bendición sobre quien escucha y obedece su palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias por ese momento en el cual cayeron nuestros muros en nuestra vida, ese día en que tú entraste a nuestro corazón, Señor Jesús. Ese día fue como el día en que cayeron esos muros de Berlín, Señor. Fue un día, Señor, donde pudimos sentir tu presencia, donde pudimos sentir tu amor, donde podemos sentir tu perdón, tu aceptación, donde, Padre Santo, tú nos has hecho nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amado Dios. Gracias por estos tiempos que nos permites sembrar la palabra. Gracias, te pedimos que cada mensaje sea como un martillo que rompe esos muros, que rompe la incredulidad, que rompe cadenas. En el nombre de Jesús declaramos por tu palabra sanidad en las vidas. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú colocando tu mano de sanidad, quitando toda migraña, toda ansiedad, toda depresión, todo problema en los oídos, todo problema en los riñones. En el nombre de Jesús oramos por esas personas que se están recuperando, que tuvieron cirugías, que tu mano, Padre Santo, acelere los tiempos de sanidad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús oramos, Espíritu Santo, por esas personas que están siendo libres, Señor, de todo vicio, de las drogas, del alcohol, de toda persona que está siendo libre en el nombre de Jesús, de cualquier situación de su pasado, en sus pensamientos, en su vida. En el nombre de Jesús, gracias porque tú amas ayudar. Gracias, amado Dios, porque tú amas restaurar. Gracias porque te encanta visitar a los Zaqueos. Te encanta, amado Dios, llegar allí donde está el pecador, para hacerlo libre del pecado, para encontrar lo que se había perdido. La alegría de volver. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
La Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana en Yopal, Casanare, ajustándose a todas las medidas de bioseguridad dadas por el Gobierno Nacional, ha implementado dentro de sus instalaciones todos los protocolos de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia producida por el COVID-19, cumpliendo con el aforo permitido y el distanciamiento físico de 2 metros entre persona y persona. Desde casa debes realizar el registro previo de inscripción por WhatsApp, donde confirmes tu actual estado de salud y asegures tu ingreso al servicio correspondiente. No olvides llegar 30 minutos antes para cumplir los protocolos de desinfección. Es indispensable utilizar tapabocas antes, durante y después del servicio y confirmar no tener síntomas o contacto directo con personas contagiadas. Uno de nuestros servidores confirmará tu temperatura sin tener contacto físico. En zona de información se confirmará tu inscripción previa y se te indicará el número de silla de ubicación dentro del templo. En la puerta de ingreso encontrarás tapetes de desinfección para la suela de tu calzado. Igualmente, gel antibacterial o alcohol para la adecuada desinfección de tus manos. En nuestra ruta de ingreso encontrarás diferentes puntos de alfolí para depositar tu sobre, evitando cualquier contacto físico. Nuestros servidores te indicarán la ubicación de tu silla asignada en la zona de información. Durante el culto, evita cualquier desplazamiento dentro del auditorio. Al finalizar, es importante seguir las instrucciones de nuestros servidores, conservando siempre el distanciamiento físico de 2 metros, evitando aglomeraciones en la calle y conservando el tapabocas hasta llegar a casa. Cuando celebremos más de una reunión, habrá un intervalo de 1 hora entre cada servicio para realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones y permitir el nuevo ingreso. Nuestros servidores son un equipo capacitado para lograr que nuestros cultos se desarrollen con la mayor seguridad posible. Es indispensable seguir sus sugerencias, ya que su tarea es velar por el bienestar de todos. Juntos hacemos del templo un lugar seguro.